Buenas tardes, amigos de La Rasante Radio. Estamos nuevamente en su programa con visión jurídica con un invitado de lujo. Tenemos hoy en cabina aquí al juez Jean-Paul Pérez Amaya Jiménez, juez séptimo civil de proceso oral en la Ciudad de México, y actualmente se encuentra como magistrado por ministro de ley en la séptima sala. El tema de hoy es la oralidad en los juicios, forma y fondo, los juicios orales. Me voy a permitir leer brevemente un poco de la trayectoria del doctor. Siempre es una trayectoria en base a todo este tiempo muy larga, pero buscamos hacer una síntesis de lo más importante de... Es licenciado por la Universidad Autónoma Metropolitana, ahí le estudió, su licenciatura. La especialidad en Administración de Justicia y Materia Civil la llevó a cabo en el Instituto de Estudios Judiciales, Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Tiene un máster en Derecho Civil y Familiar en la Universidad Autónoma de Barcelona, un doctorado en la Universidad Panamericana, es conferencista a nivel nacional y catedrático por diversas universidades. Entre ellas podemos destacar la Panamericana, UAN, UNAM, la UAM, el INADE y el CECIJU. El CECIJU, donde tuve el gusto de tenerlo como maestro. Le agradezco mucho tener la oportunidad de que me haya concedido una entrevista y tenerlo aquí. Y antes de empezar a hacerle las preguntas, pues me gustaría que él los saludara por favor. Muchas gracias, amigo. Agradecer también a la radio que nos recibe, a rasanteradio.com, a todos y cada una de las personas que están aquí presentes, mi hija que me acompaña. Agradezco mucho que me des la oportunidad de platicar con todos tus radioescuchas y los que te observan a través del Facebook. Es nuestra obligación como juzgadores el platicar, el socializar los cambios que se están dando en su estructura procesal civil, en este caso mercantil, donde se ingresó una nueva forma de comunicarnos en un procedimiento. En lugar de comunicarnos a través de la escritura, ahora tratamos de platicar, de llevar audiencias platicadas, con un derecho constitucional muy simple, muy sencillo, una comunicación muy coloquial. Es un cambio muy importante en nuestro sistema procesal. Eso va a ser la base ahorita de de la entrevista. También quisiera comentar que ha escrito varios artículos en el Foro Jurídico, un destacado medio también, aparte de que, bueno, él ha estado participando con diversas asociaciones. Y de entrada, bueno, le diríamos, todos sabemos que escuchamos que es el juicio oral, pero yo quería que empezáramos con eso. Tenemos nos siguen estudiantes, nos siguen abogados, obviamente, pero también nos sigue mucha gente que no está tan involucrada en estos temas y escucha juicio oral y nada más ve así, se imagina que la oralidad nada más es hablar, y en ese punto yo quiero que nos diga qué conlleva todo lo que es la oralidad. Sí, el juicio oral es distinto a la oralidad. El juicio oral es donde las etapas, donde las formas de comunicarse entre el actor, el demandado y el juez, la mayoría de esa forma de comunicarse es a través de la palabra. Entonces, como hay más formas de comunicación a través de la palabra, se llama juicio oral. Pero no deja de haber etapas escritas. La demanda sigue siendo escrita, la contestación sigue siendo por escrito, y la contestación de las oposiciones que haga el demandado también por escrito. Después ya viene el sistema de audiencias, donde toda la comunicación es a través de la palabra. Como la mayoría de esas actividades se llevan dentro de audiencia y no fuera de audiencia, entonces es válidamente que es correcto que le denominemos juicio oral. Ahora, el principio de oralidad es una forma de darle potencia al procedimiento, le da fuerza. Para ello tenemos que pensar para qué es el juicio oral y por qué aplicamos el principio de oralidad. Lo principal lo platicamos al inicio de la plática, es tener credibilidad de la gente. Que la gente crea en los jueces, que la gente crea en el sistema, que la gente crea en el Poder Judicial. Y así, a través de una credibilidad, podemos legitimarnos ante ellos. Si el Poder Judicial logra legitimarse ante la sociedad, que la gente crea en sus jueces, en sus magistrados, entonces hay mejor regulación económica, mayor contacto social, con mayor paz. Nadie o poca gente se haría justicia por su propia mano. ¿Por qué? Porque creen en el juez y saben que va
administrar debidamente la justicia. Entonces, como consecuencia, disminuiría el incumplimiento de contratos, disminuiría los delitos y fomentaría la negociación. El que antes del juicio mejor llegar a una buena negociación. Mucha gente se arriesga a ir a juicio o si llega a ganar, ¿no? Aunque no tenga la razón, dicen, pero ¿qué tal si gano? Entonces me voy a juicio. Al fin total, muchos medios de comunicación dicen que la gente que comete un delito está saliendo rápido o que en los juicios orales por resolver rápido salen sin cumplir con las obligaciones que asumieron en un contrato. Sin embargo, nosotros tenemos que demostrar que esto no es así, que estamos trabajando muy fuerte para que ustedes, la gente en general, confíe en los jueces de la Ciudad de México, del Estado de México, de cualquier entidad del país y en materia federal. Eso es lo que estamos buscando, que la gente crea en nosotros, los jueces. Su señoría, en el Código Civil, lo que es en el capítulo único de disposiciones generales, artículo 969, dice contienda sobre la propiedad o derechos reales. ¿Y qué características debe de tener para que se lleve en juicio de oralidad? Un juicio de oralidad civil, que es el que estás manejando, establece parámetros de competencia. Es decir, no todos los juicios en la Ciudad de México o en el Estado de México, todo lo que yo pida va a ir a un juicio oral. No, se trató de iniciar de menos a más. ¿Sí? Se trató de meter primero a la oralidad asuntos, como dicen por ahí, de baja cuantía. ¿Para qué? Para que poco a poco los jueces, los abogados litigantes y las personas se fueran acostumbrando a este nuevo tipo de procedimiento. En ese sentido, dos parámetros de competencia para conocer el juicio oral es precisamente uno que acabas de hacer referencia, cuando se demanda o se pide algo respecto de un bien inmueble o mueble, el valor del inmueble o inmueble nos va a decir si un juez oral es competente o se tiene que ir a un procedimiento escrito de primera instancia. Son aproximadamente en la actualidad 620,000 pesos el parámetro, pesos más, pesos menos. Si son 620,000 el valor de la cosa, bien mueble, bien inmueble, si es menor, a oralidad, si es mayor, primera instancia. Aclarando que a partir del 2020, posiblemente también en materia civil, se asemeja a la materia mercantil y ya todas las acciones sobre bienes muebles o inmuebles sean de oralidad independientemente de su valor. El otro parámetro es cuando es un contrato. Celebramos un contrato de compraventa, de permuta, de mutuo, de fianza, lo que ustedes quieran, que sería materia mercantil, pero celebramos un contrato. Según la cantidad que yo te esté reclamando, va a ser el parámetro de competencia. Si te reclamo menos de 620,000, oralidad. Si te reclamo más de 120,000 y tantos pesos, entonces sería primera instancia. Eso que tú me estás diciendo son parámetros para saber si me voy por la vía oral o me voy por la vía escrita. Ok, eso especifica los montos artículos 691 y su actualización. Esto se va actualizando y la finalidad, ¿cuál es? Que todo, su señoría, que todo ya sea por medio del juicio oral. Sí, tiene que ser gradual. Empezamos con poco, se va a ir ampliando y por ejemplo en materia mercantil ya está la reforma de que a partir del 2020 todos los asuntos en materia mercantil, todos los asuntos ordinarios se trasladan a orales mercantiles. Y en civil está el proyecto, recuerda, del Código Nacional de Procedimientos Civiles, que ojalá contemple la oralidad como su juicio principal, como su procedimiento principal, el juicio oral mercantil. Ya el juicio oral civil, rectifico. Ya no hay mucho que hacer, de verdad, ojalá escuchen la gente que lo está elaborando, el Senado, el Congreso de la Unión, los diputados, y repliquen lo que está en materia mercantil. Ya pasó la prueba, es un excelente procedimiento el juicio oral mercantil. Ojalá lo repliquen en el Código Nacional de Procedimientos Nacional. Excelente apreciación, porque también aparte de que su señoría es experto en la materia civil, también es experto en materia mercantil y también tiene la materia penal, ¿no? O sea, los jueces tienen ese compromiso social, profesional de involucrarse más en todo nuestro marco de leyes. Sí, tenemos que estar trabajando en la creación de las leyes, en este caso civiles y mercantiles. Hemos trabajado en algunas comisiones, siempre tratando de aportar algo, no solamente para la reforma
legal, sino en la estructura del tribunal, en la forma de trabajar, en la capacitación, como bien lo dijiste. Andamos en varias universidades, tanto de la Ciudad de México como de los estados, socializando esta oralidad, ¿no? Compartiendo esta oralidad que parece como que sustituir la escritura por la palabra. Eso no es oralidad, ¿no? La oralidad va más allá que una simple sustitución de la palabra por la escritura. La oralidad es una efectiva comunicación. El mensaje tiene que ser entendido y comprendido por el emisor y por el receptor de dicho mensaje. En el entendido debemos de recordar que los receptores de los mensajes no son los abogados, no es el juez. Los receptores de los mensajes de lo que sucede en una audiencia son las partes materiales, es decir, el actor y el demandado, el que quiere que le paguen, el que debe de pagar. Ellos son los que deben de entender en primer lugar el mensaje de lo que se está sucediendo. Los segundos receptores del mensaje son el público que asiste a las audiencias. Ellos tienen que entender qué está sucediendo. Una audiencia oral que no es entendida por el público no es una audiencia oral, donde se aplique el principio de realidad. Se hablará, se sustituirá la palabra por la escritura, pero no está aplicando el principio de realidad. Y el tercer órgano receptor de los mensajes es la sociedad. La sociedad tiene que entender qué sucede en una audiencia. Continúo, si no entiende la audiencia, la sociedad, no se está aplicando el principio de realidad al procedimiento. Se está haciendo demasiado técnico. Como por lo tanto, el principio de realidad exige no utilizar palabras jurídicas, no hacer referencia a artículos por artículos sin ningún sentido, no hacer referencia a leyendas jurídicas sacramentales que la gente no entiende. Tenemos que utilizar un lenguaje cotidiano, un lenguaje de derecho muy sencillo, muy común. Amable audiencia, pues ya ven, la idea también de, gracias que nos aceptó la invitación, es un juez visionario, y creo que en materia de la práctica de lo que es la oralidad nos deja puntos muy claros. Y ahorita yo ya quisiera ir a lo que son el juicio oral, y el juicio oral lo soportan principios fundamentales. Algunos de ellos ahorita en el inter de la plática los ha destacando, ya los ha ido destacando, como lo que es la oralidad. Tenemos otro que me gustaría brevemente ir tocando para conocimiento del público: la publicidad. La publicidad es importante. La publicidad es una especie de la generalidad. Lo general es la transparencia y una especie de la publicidad. Es decir, a través de la publicidad de los actos del juez y de lo que sucede en los juzgados, le damos transparencia al procedimiento. ¿La transparencia para qué sirve? Para dar legitimación al órgano del Estado. Toda estructura estatal debe tener una legitimación respecto de la sociedad. Y una forma es transparentando sus actos. Hay otras cosas relacionadas a la publicidad y la transparencia, como una vigilancia de la sociedad respecto de sus servidores públicos que estén actuando dentro del marco que establece la ley. Eso no me preocupa en sí mucho, ¿no? Es pensar un poco de mala fe que no están haciendo bien las cosas. No, generalmente todo órgano, aunque se encierre, aunque no aperture, trabaja adecuadamente. Pero la apertura de las puertas, la transparencia, la publicidad, lo que debe de buscar es legitimarnos ante la sociedad. Un servidor público no solamente es un funcionario porque le dan un nombramiento, es un funcionario porque así lo ve la gente, porque está apoyando, porque está ayudando. Tenemos que cambiar mucho, todos los que trabajamos en los tribunales, esa visión de que el juez es aquella persona que impone, que imparte justicia, que él es el único que decide las cosas. Sí imparte justicia, pero no con esa decisión autoritaria o tiránica de qué es lo que yo dije y es esto y punto, y se callan y aquí es el que manda y ordena yo. No. Debemos de entender que en la actualidad, en este procedimiento o juicio oral democrático, el juez y los servidores públicos de un juzgado son facilitadores de un servicio. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos facilitando que la gente obtenga una sentencia favorable a lo que ellos pidieron, lo más cercana a los hechos como sucedieron, y explicar por qué dictamos una sentencia en un sentido o en otro, pero siempre en el entendido que nosotros estamos para agarrar de la mano a la gente y que caminemos juntos buscando siempre una mejor sentencia definitiva y una sentencia que puede ejecutarse. Por eso el principio de publicidad y su importancia. En esa publicidad yo quisiera hacer una reflexión y citaría lo que sucede en la materia penal. En la materia penal también esa publicidad es abierta, salvo en algunos delitos en particular.
En materia civil y familiar, pues ese es uno de los principios, pero pondré el punto por ahí dice, nada más sería para los interesados o para todos, ¿no? Porque a lo mejor, no sé, es una situación muy especial de divorcio, ¿no? Y están entrando gente que es ajena, dijéramos, bueno, es gente que se quiere capacitar, pero también es gente que nada más entra ahí. Debiera de ser nada más, y como interesados podría decir, ¿quiénes realmente podrían estar interesados? Pues no sé, en un divorcio a lo mejor entran tus papás, entran tus hermanos, ¿realmente están interesados en esa situación? Yo sé que es por transparentar esta situación de que está abierta la justicia, pero mi reflexión es ahí, tendría que estar todo tan abierto para que, y cómo poder moderar esa situación de los interesados. Muy complejo el tema que estás tocando, pero la regla general debe ser transparencia, publicidad, es la regla general. Excepcionalmente, la propia ley establece que el juez puede celebrar audiencias cerradas, sin público, sin acceso público en general y sin ningún tipo de medio de comunicación. En tratándose de divorcio cuando las personas lo piden, en tratándose de que se tenga que determinar si una persona es papá de un niño o no, y para tratar de quitarle que no se estereotipe al menor de edad, bueno, lo decide hacer en privado o incluso en su juzgado, a través de una plática. Es decir, el juez tiene movilidad para tomar ciertas decisiones en ese sentido. Excelente. Cuidando siempre que las personas derivadas a un procedimiento tampoco sufran lo menos posible, se puede decir. Porque un juicio es un lugar necesariamente hostil, ¿no? Porque hay dos personas que están pugnando algún derecho en un procedimiento, ¿no? Pero tratamos siempre de que sea lo menos difícil posible. Estamos ahí. El siguiente principio sería el de igualdad, y que algo de lo que nos está diciendo creo que conlleva esa parte, ¿no? Este principio de igualdad, hijo, es donde más he posiblemente chocado en algunos estados, porque no choque de que intercambie de ideas, sino que la gente no lo asimila como tal. Recordemos en nuestras clases de cátedras de la universidad que nos enseñan que el principio de igualdad es que el Estado debe de tratar igual a la gente, ¿no? Yo, juez, trato igual al actor, al demandado. No, señor, eso no es igualdad. La igualdad es que yo, juez, interactúo en igualdad con el actor y el demandado, y el actor y el demandado interactúan en igualdad entre ellos. Es decir, todos nos movemos en igualdad. Somos iguales, solamente que con funciones distintas. El actor busca que se condene al demandado respecto de unas hipótesis que tiene, que convirtió en prestaciones, y el demandado busca oponerse a través de las excepciones que hizo valer, y el juez facilita, trata de que lleguen a una negociación, y después de tratar de que negocien y facilitar su trabajo y no logra que llegue a una negociación y ya se topa sentencia, entonces sí, con todo el poder del Estado, dicta una sentencia definitiva. ¿Sí me explico? Pero todos trabajamos en igualdad, nos movemos en igualdad en un procedimiento. ¿Contradicción? La contradicción es una forma de búsqueda de la verdad, de buscar y encontrar la verdad. Es decir, el actor manifiesta que no firmó el pagaré, que sí firmó el demandado el pagaré. Y el demandado dice, yo no firmé el pagaré. El principio de contradicción dice, tienes derecho, tú demandado, precisamente a contestar la demanda, pero no solo eso, a oponerte a los hechos y demostrarlos a través de un procedimiento de prueba contradictorio. Entonces, la contradicción se va hasta el factor probatorio y decir, a ver, no vamos a poder resolver esto con un solo perito si es que no se ponen de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, cada uno su perito, y después un perito de tercera discordia, y en contradicción en audiencia, tú te opones a mi dictamen, yo me opongo a tu dictamen, y en esa contradicción surge la verdad. Es la mejor forma que ha encontrado el sistema procesal de encontrar una verdad donde no se ponen de acuerdo las partes interesadas, a través de la contradicción tanto de hecho como contradicción probatoria, y así encontrar que salga por sí sola la verdad de lo que sucedió. Tenemos la continuidad y la concentración, que parecen muchos abogados, yo he visto que a veces, inclusive profesores, que confunden esta situación, ¿no? Entre la continuidad y la concentración. Quisiera que usted nos hiciera esa referencia. Mejor esa confusión es porque están muy ligados, ¿no? La continuidad es que las audiencias no tienes que diferirlas por regla general, ¿no?
Tienes que ser continuo, abrir y cerrar etapas, y concluir todas las etapas en una sola audiencia, sin definir, darle continuidad al juicio. Pero además también la continuidad te dice que terminando una etapa, tú juez de oficio, inicies la segunda etapa para darle continuidad a todo el procedimiento. ¿Sí me explico? Entonces está un poco de combinación de no diferimiento y oficiosidad. A eso se refiere, junta estas dos figuras jurídicas y te dice, en forma de continuidad, siempre trabaja en un juicio oral. Es decir, un procedimiento oral civil o mercantil, una vez emplazada la parte demandada, obviamente, ya no se puede decretar la caducidad. Ya todo es oficio. Ya dictamos sentencia, caminamos todo, llevamos todas las etapas. ¿Por qué? Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta. Las audiencias es cumplimiento de objetivos, que yo creo que después me va a hacer preguntas sobre las audiencias, ¿no? Entonces, y ahora la concentración es para que el público que no es abogado nos entienda, ¿no? Un juicio está situado en varios periodos o en varias etapas, en varias cápsulas. Lo que busca el principio de concentración es unir varios periodos, varias etapas, varios pasos, juntarlos en el menor número de pasos posibles. Si en un procedimiento tradicional tenemos 6 etapas, aquí debemos de buscar tener 3 o 2. Si en un juicio tradicional tenemos 20 etapas, tratar de reducirlas a 6. Las juntamos. Como un ejemplo simplemente, en un juicio tradicional tú presentas tu demanda, la contestación, contestan las excepciones y se abre el juicio a prueba y los abogados ofrecen las pruebas. Aquí en juicio oral, ese de ofrecimiento se concentra a la etapa de demanda y contestación de excepciones, y la ley señala que cuando demandes y contestes, en ese momento concentras tus pruebas y tienes que ofrecerlas. Hay un principio que dejé al último y fue con toda esa intención, porque yo creo que en esto se radica mucho, es muy notorio el cambio de lo que eran los juicios ordinarios y hoy este juicio oral, este sistema procesal, nos marca la inmediación donde ya su señoría, los jueces están participando ahí. Yo quisiera que usted lo explicara. Muy importante este principio, a mí me gustó mucho el de oralidad, en segundo lugar de inmediación es el que más trabajamos, porque señala que el juez tiene que estar presente durante el desarrollo de las audiencias, en inmediación. ¿A qué se refiere en inmediación? Es decir, no es lo mismo estar presente que estar en inmediación. Es muy distinto. Mucha gente piensa que con su simple presencia ya estoy en inmediación. No. Y te voy a poner un ejemplo. En un procedimiento escrito, cuando admito una prueba, ¿cuál prueba te gusta? ¿Confesional, testimonial? Una confesional. El juez, por escrito, le dice a la parte actora, se admite la prueba confesional a cabo de la parte demandada, tomando en consideración que cumpliese los supuestos del artículo 298 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México. En ese sentido, cítese personalmente a la parte demandada para que comparezca el día y hora que se señale para la celebración de la audiencia de juicio, a efecto de que absuelva posiciones, apercibido que en caso de no hacerlo así, se le declara confesa de las que previamente sean calificadas de legales. Eso hizo el juez tradicional. Si esa hoja se la entregamos a la parte actora y al demandado, que no son abogados, no van a entender qué dice. Tienen que ver a su abogado y decirle, ¿qué dice aquí? Y el abogado le traduce lo que está en español, en español técnico se lo tiene que traducir en un lenguaje cotidiano. ¿Qué pasa si el juez en oralidad hace lo mismo? Sale el juez en oralidad, ve el papelito que le puso su secretario de acuerdos y empieza. Se admite la prueba confesión a cabo del demandado, por lo tanto en este momento queda citado para que comparezca el día y hora de la audiencia de juicio, a efecto de que conteste el interrogatorio. Percibo que en caso de no hacerlo, se tendrá por cierto los hechos de su contrario. ¿Estuvo presente el juez? Sí. ¿Le entendió el actor y el demandado su mensaje? No. Entonces no estuvo en inmediación, porque no hubo contacto, hubo una barrera entre actor y demandado consistente en una indebida comunicación. Entonces el juez tiene que estar presente, pero comunicarse. Es decir, a ver, señor Juan, le admito la prueba confesional. Usted quiere interrogar a Raúl. Está bien. Lo voy a permitir que usted le haga preguntas, porque me dijo y me manifestó que quiere demostrar que celebró un contrato con él. Entonces, señor Raúl, tiene que venir a la próxima audiencia. Es para el día tal a tal hora.
le van a hacer unas preguntas. Si usted no viene, va a ser verdad que celebró ese contrato con el señor Juan, ¿entendió? Sí, gracias. Ya. Entonces el juez ahí sí fue en inmediación. Estuvo presente y se comunicó con ellos. Si el juez sale solamente a replicar lo que hacía por escrito, pues mejor que no salga. Es lo mismo, no cambia nada. Ese es bueno, el punto, pero yo también tuviera otra reflexión en lo que es la inmediación. Sí, claro. Ustedes juzgan, tendrán que juzgar al final y aplicar sus máximas de la lógica y la experiencia de acuerdo a su expertise. Y eso cuando se hacía a través de, perdón, la situación de papeles, no se podía tener todo, yo creo que al 100% de que ustedes pudieran estar visualizando ese tipo de cosas. Yo creo que la inmediación, salvo que usted nos diga, su señoría, les permite tener una valorización diferente. Por eso yo este principio de la inmediación se me hace súper importante, que el juez esté ahí viendo a las partes, que esté recibiendo esa información y que esté utilizando toda su trayectoria, la experiencia que tiene en este tipo de cosas, que pues sí influyen en la determinación de una sentencia. Sí, esto que estabas comentando es precisamente el tema que nos atañe, la oralidad, fondo y forma. Dentro del proceso oral estamos hablando de la inmediación. ¿A qué voy con fondo y forma? La forma en cómo se desahoga una prueba es el mismo fondo que vamos a tomar en consideración para el dictado de la sentencia. Como preámbulo, voy a platicar que alguna vez hubo unas visitas de Naciones Unidas, de gente de Naciones Unidas, de la Organización de Naciones Unidas, respecto del Poder Judicial en general, y nos hicieron algunas visitas. La gente estaba sorprendido, lo que tú acabas de comentar, cómo el juez dicta sentencias definitivas con un expediente escrito, donde él toma para el dictado de la sentencia en cuenta notas de secretarios judiciales. Es decir, el que admite, el que lleva a cabo toda la audiencia de desahogo de pruebas es el secretario de acuerdos, y él toma ciertas notas y las apunta en papel. Después el proyectista toma otras notas y las transmite a la sentencia, y el juez, con base a esas notas judiciales, dicta sentencia definitiva. Obviamente, ¿qué fue lo que nos dijeron? Muy mal, ya no puede llevarse a cabo así. En algún tiempo fue importante la escritura, fue trascendente, nos sacó adelante muchos años la administración de justicia, pero en la actualidad, con tantos medios de comunicación, ya no puedes hacer, con tanta tecnología. Ya videográbalas, sal y platica con ellos. Y lo principal, una de las funciones de fondo que tú acabas de hacer referencia, pues ya no dicte sentencia conforme a lo que se vivió en el expediente por escrito, dicta sentencia conforme a lo vivido en las audiencias. Y entonces, en la audiencia de juicio, que después podemos platicar, el juez ya no sale a estar tomando en cuenta cómo preguntan las partes, los abogados, si lo hacen bien o mal. No, él está tomando en cuenta qué declara el testigo, qué declaran las partes, qué declara el perito. ¿Para qué? Para valorarla en ese momento. Por eso se llama audiencia de juicio. Se va llevando a cabo su desahogo, va declarando el testigo lo que sabe, y el juez en inmediación va valorando su declaración. Y ahí va tomando una decisión. Por eso es que la sentencia la dictamos el mismo día de la audiencia de juicio, porque ahí valoramos las pruebas, tomamos en cuenta todo nuestro sistema jurídico, lo aplicamos a los hechos y resolvemos si son procedentes o no las peticiones de las partes contendientes. Pero muy importante lo que acabas de mencionar. Me voy a detener en una parte de lo que nos está planteando el juez, que nos dice, vinieron, tenemos es internacional, es un fondo internacional que vienen y nos dicen, ¿sabes qué? Estás haciéndolo mal, o no se lleva así. Es bien sabido que ahorita dentro de nuestro marco tenemos que aplicar tratados internacionales, derechos fundamentales, pro persona, y en ese sentido están también los jueces en esa transformación, están también los postulantes de aplicarlos. ¿Cómo vamos ahí? O sea, realmente sí estamos siendo oportunos en esa situación de hacer recomendaciones prontas. Voy a decir, por decir, tenemos que cuidar el derecho de la niñez, ¿no? Superior de la niñez, y tenemos la situación del menor. Estamos cuidando la usura, ¿no? Que también es la explotación del hombre por el hombre, que son cosas que están en tratados, ¿no? Pero a ver, usted que es especialista. Mira, yo te voy a dar mi punto de vista y es muy personal, no es a nivel institucional, como puede ser, muy personal.
Creo que la reforma constitucional con relación a los derechos humanos llegó a México 50 años después de que en otros países ya se había implementado, ¿no? Los derechos humanos estamos hablando que era ideal en aquellos tiempos, ¿no? Los 60, 70, 80, donde había un gran abuso de autoridad. En México me parece que llegan y lo que hace en realidad es cambiar el tinte en nuestro sistema jurídico. Y lo cambia y lo modifica según los hechos. Le da vida a todo nuestro sistema jurídico, a nuestra constitución, a nuestras leyes, a nuestros códigos, a nuestras normas, a nuestros reglamentos, los permea de nueva vida, les da vitalidad. Esos derechos humanos le dieron vitalidad, le dieron fortaleza, le dieron potencia de algo que debimos de haber hecho desde hace mucho tiempo, ¿sí? Cuidar y proteger los derechos humanos en todo el mundo. El 133 Constitución ya no los facultaba, pero por diversas tesis de la Suprema Corte restringió, y un momento, aquí solamente hay un control concentrado de la Constitución, solamente nosotros podemos cuidar la Constitución. Entonces, ahora los derechos humanos los aplicamos en todo momento, porque toda norma jurídica que aplicamos, todo código civil, todo código penal, todo ahora está permeado y cambió de color por los derechos humanos. Siempre nuestra visión, nuestra interpretación, siempre es tendiente a proteger derechos humanos. Como el tema que tú tratas, el de interés superior del menor, el de la usura, que me parece que el péndulo de la historia ya está llegando a un centro. Primero no se protegía nada de los intereses, se podía cobrar lo que querían, y después se fue a la exageración, o todo queríamos reducirlo, todo queríamos bajar los porcentajes, decir hay usura. Pues espérate, es un punto intermedio. Ni permitas todo, ni estés eliminando y reduciendo todos los intereses. Oye, cálmate, todo es poco a poco, ¿no? No nos vamos a acelerar. Vamos a hacer ciertas reducciones, pero que sean razonables y proporcionalmente adecuadas, y tomando en cuenta parámetros generales de las personas que están celebrando el acto, para qué se utilizó el dinero, de dónde saqué yo el dinero para prestar, etcétera, etcétera. No solamente la tasa o el porcentaje fijado da lugar a una reducción oficiosa. Ok, ahora sí me voy a concentrar, ya no me voy a... Era el punto de ahí. Vamos al capítulo 2 del procedimiento oral, sección primera, fijación de la litis. Entonces quisiera que nos hablara un poco cómo se fija y luego cuáles son las etapas del juicio oral, cuántas etapas tenemos. Muy bien, el juicio oral inicia con una demanda. Una demanda, estamos haciendo algunas reformas con el actual señor presidente, no nosotros por medio, pero el señor presidente tiene toda la intención de modernizar el tribunal, y dentro de ello sería idóneo el que ya fuera también a las demandas a través de vía electrónica. Pero hasta ahorita todo es por escrito. La demanda se emplaza al contrario para que conteste lo que se le está pidiendo, por 9 días a partir de la diligencia, contesta, respecto de lo que contesta el demandado, ahora se le dice al actor, a ver, ahora tú contesta lo que él está manifestando, contesta, y entonces con esa contestación se cierra lo que llaman la etapa postulatoria, donde los abogados o las personas apoyadas por sus abogados postulan sus intenciones, postulan lo que quieren, postulan sus pretensiones, hacen valer sus derechos. Una vez que está esta parte escrita, se señala una etapa de audiencia preliminar, es decir, inicia lo que le llaman un sistema de audiencias. Una audiencia preliminar, después una audiencia de juicio donde dictamos sentencia definitiva. ¿Por qué se llama sistema? Porque tenemos que cumplir los objetivos trazados por cada etapa respecto de cada audiencia. Es decir, se va a llevar una audiencia preliminar. ¿En qué se divide esta audiencia preliminar? Primero, hay una depuración del procedimiento. ¿Cuál es el objetivo? Sanear el juicio respecto de aspectos procesales que impidan el dictado de una sentencia. Es decir, un juez oral, cuando ya va a dictar sentencia, ya no puede dejar de hacerlo, no puede evitar dictar sentencia bajo la manifestación de que no había personalidad, de que la vía no era procedente, de que no era competente, etcétera, como hace muchos años se hacía, ¿no? Después de 1 año, 2 años de litigio, ¿sabes qué? La vía no era la procedente, regrésate otra vez. No. Cualquier cuestión procesal, estúdiala en tu audiencia preliminar en depuración del procedimiento. Ya en sentencia no puedes hacerlo. Una vez que depura el procedimiento y resuelve las excepciones procesales, que generalmente son presupuestos procesales,
que son aquellos requisitos necesarios para la existencia y validez del procedimiento, cierra la etapa y en continuidad señala una etapa de conciliación o mediación. Ahí se platica con la gente, tratando de llegar a una conciliación, a una negociación. ¿Por qué se llamó conciliación y o mediación? Yo estimo que es porque lo que se busca es la negociación para la solución del problema, independientemente de la herramienta que se ocupe, ya sea conciliando o mediando. No importa, el chiste es resolver el problema de la gente, que ante el primer contacto con el juez ya se vayan a su casa con una solución, sin necesidad de esperar una sentencia definitiva. Si no es posible llevar a cabo una conciliación o mediación, inicia una etapa que se llama fijación de hechos no controvertidos. ¿En qué consiste esto? Parece muy sencillo si se hicieran bien las cosas, pero la realidad es que las demandas están muy mal hechas, por regla general. Y si no puedo yo decir otra cosa. Por regla general están mal hechas, meten en un solo hecho varios hechos, hacen hechos larguísimos de párrafos y párrafos y párrafos, cuando un hecho debe ser 6, 7 renglones, sin embargo son renglones larguísimos y uno tras otro, lecturas muy cansadas, meten derecho en los hechos cuando los hechos no son derecho, califican los hechos cuando no deben de calificar los hechos, el juez es el que los va a calificar, dictar sentencia definitiva, y entonces en ese sentido dificulta mucho. Pero ante una buena demanda y contestación, bueno, se puede llevar a cabo este. Ok, ahí muy puntual, porque yo le iba a hacer esa pregunta. Los abogados seguimos llevando en un lenguaje muy coloquial mucha paja a los juzgadores, ¿no? Usted hizo muy puntual, casi nos dio consejos ahorita de cómo tiene que ir la demanda, qué no tenemos que hacer, ¿no? Sí, claro. En la demanda de los hechos, regresando un poco por la pregunta que tú me haces referencia, por el tiempo, pero en los hechos, recuerden, abogados litigantes, los hechos, no meter nada de derecho, no metan ninguna palabra de derecho. Si ustedes quieren meter alguna palabra, algún artículo, alguna leyenda, alguna jurisprudencia, lo que quieran, háganlo en el apartado que diga derecho, y peguen todo lo que ustedes quieran hacer. Pero en los hechos no. Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si el actor dice, yo entregué la mercancía conforme a la factura 1325, la cual tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 1296 del Código de Comercio, el demandado cuando conteste va a decir, no es cierto. ¿A qué dijo que no? ¿A que recibió la mercancía o que no tiene valor probatorio la factura? Es decir, el actor se limita su juicio, él mismo establece barreras para el éxito. Si simplemente dijera, entregué la mercancía con fecha tal, el demandado tendría que contestar si sí o si no. Pero como yo le doy la oportunidad, calificando el hecho con derecho o calificando el hecho de que es justo y injusto y esto, le doy la oportunidad a que el demandado evada válidamente la contestación del hecho. ¿Sí me explico? Sí, no, muy puntual. Y siempre cometemos ese error. Entonces recuerden, no derecho, no calificaciones, un hecho por cada hecho, no metan en un hecho más de un solo hecho. ¿Cómo saber que un hecho tiene un solo hecho? Con un solo verbo. En el hecho deben detectar un solo verbo. Si tiene varios verbos, ya metieron más de un hecho. No lo hagan, divídanlo. Y siempre, por favor, también cronológicamente. Los jueces no estamos preparados para leer demandas futuristas, ¿no? Que primero hablan del futuro, luego del pasado, luego del presente y así lo revuelven todo, ¿no? No. Llévenos con calma, por favor, poco a poco. Primero lo que sucedió primero y después lo que sucedió después. Y así vamos a poder llevar en nuestra audiencia preliminar nuestra etapa de fijación de hechos no controvertidos. ¿Y cuáles son? Aquellos donde las partes coinciden en su realización o no realización. Esos se excluyen del problema y solamente quedan vivos los que sí son controvertidos. Y así la siguiente etapa es un acuerdo probatorio donde las partes excluyen las pruebas que ya no necesitan. Si ya excluyeron unos hechos que no están controvertidos, esas pruebas que las soportaban esos hechos se hacen a un lado simplemente. Y ya no tenemos absolutamente ningún problema. Ahí ya les da pauta para la calificación sobre admisión de pruebas, objeción de documentos. En la siguiente etapa ya viene la admisión de pruebas. Las pocas pruebas que quedan vivas, yo juez se las admito una por una, con un lenguaje cotidiano, porque se lo estoy admitiendo a las partes materiales, es decir, a los interesados y no al abogado, y ahí se les concede el derecho para que los abogados objeten las documentales de sus contratos. Llevan a cabo la objeción correspondiente. Esta audiencia preliminar, como nos lo marcó, delimitó claramente, es de depuración.
y entonces ya no tendríamos ya la pauta para poder entrar a la audiencia. Exactamente, tú lo acabas de decir muy bien. La audiencia preliminar es un acto de saneamiento o de depuración procesal. Para Alemania, para Austria, fue el fenómeno más importante del siglo XIX, la audiencia preliminar, el fenómeno procesal más importante para muchos autores alemanes y austriacos. Imagínate ahora que la traemos a México y llegamos a la audiencia y abogados, hay hechos no controvertidos, ninguno, contrario, demanda, no, ninguno, pruebas, no, ninguno, o sea, hay una apatía total en su participación sin saber que los que más ganan ante un buen trabajo en audiencia preliminar son los contendientes. ¿Por qué? Porque depuran el procedimiento. Y en ese sentido, a la audiencia de juicio transitan únicamente los hechos controvertidos que realmente están discutidos y peleados y las pruebas que soportan esos hechos. Entonces solamente vamos a desahogar esas pocas pruebas en un poco tiempo directamente a través de las pruebas ya sea confesional, testimonial, pericial y documentales que se desahogan en la audiencia. Como uno de los principios, bueno, es adversarial, estamos en la situación de los alegatos. ¿Cómo visualiza que estamos llevando a cabo? ¿Son los alegatos realmente están siendo la herramienta idónea para que ustedes puedan decidir en sus sentencias definitivas? El problema es que nos estamos enfrentando a prácticas forenses desde 1930 y tantos, ¿no? 1940, imagínate cuántos años llevamos trabajando bajo una línea de procedimiento escrito y de uso de la palabra poco. ¿Por qué? Porque los alegatos no se transcribían en la audiencia, entonces el abogado dejó de hacer uso de ellos. El juez no salía a escuchar a los alegatos, salvo que el abogado lo pidiera, entonces salía el juez y lo escuchaba y se metía ahí. Y si lo recordaba al momento de dictar sentencia, porque eran 15 días después o 9 días después, bueno, qué bueno, si no, no. Ahora, como están videograbados, debemos de retomar los buenos alegatos. Es decir, ya evitar llegar ante un juez y decir, señor juez, yo alego que con mis pruebas justifiqué mis hechos, y por lo tanto, pide que se condene a mi demandado. No, eso ya no es un buen alegato. El alegato en la actualidad debe tener tintes, o sea, palabras, matices filosóficos, debe tener tintes retóricos, tintes de derechos humanos, tintes legales de los artículos y principalmente siempre ir acompañado de un factor de derechos humanos para así tratar de convencer al juez de que efectivamente yo justifique mis hechos. Si tiene alguna duda a través de unos alegatos, puedo desaparecer la duda y decir al juez, señor juez, yo sí lo hice por esto, por esto, por esto, por esto, y las razones razonadas, ponderadas y argumentadas del por qué justifiqué yo mis hechos a través de las pruebas que se desahogan en ese momento y que tú, juez, las valoraste en ese momento. Dejó entrever ahorita a lo largo de esta nuestra charla, yo lo vi así, pero quisiera hacer la pregunta concreta con la situación de los incidentes, ¿no? Porque anteriormente pues realmente era la situación de siempre estar retrasando los procesos, ¿no? Incidente. Este nuevo sistema, ¿cómo lo regula? ¿Los permite? Sí, permite los incidentes y establece con toda claridad que si tú haces valer un incidente en la etapa postulatoria, es decir, cuando todavía está la demanda, la contestación y la contestación de excepciones y defensas, puedes hacerlo valer por escrito. Entonces tú presentas tu escrito, tu incidencia, una nulidad de notificación, de emplazamiento, cualquier tipo de incidencia, se le da vista a la otra parte para que en 3 días conteste y entonces se cita para una sentencia interlocutoria por escrito. ¿Por qué? Porque estás en la etapa postulatoria. Pero cuidado, abogados, porque si ya el juez ya señaló audiencia, fecha para la celebración de la audiencia preliminar, y entonces ya inició la etapa o el sistema de audiencias, tus incidentes tienes que hacerlos valer oralmente durante la celebración de las audiencias. ¿Quieres pedir la nulidad del emplazamiento y ya hay audiencia preliminar fijada? Tienes que presentarte con tu abogado a la audiencia preliminar y exponer oralmente por qué estimas que la nulidad del emplazamiento es nulo, que es procedente. Y dice las causas, porque no me dejó copias de traslado, porque no se identificó, porque yo no vivo en ese domicilio. Y ahí mismo presentar tus pruebas, porque el juez la va a admitir la incidencia, le va a dar el uso de la palabra, al contrario, la responde, el juez determina qué pruebas admiten y qué pruebas no, y si están ahí presentes los factores probatorios, y los testigos o los documentos,
ahí desahoga y dicta sentencia oral. Y si no tienen en ese momento las partes sus pruebas, les va a señalar una audiencia especial dentro de lo más seguro 3-4 días, para que en esa audiencia especial se desahoguen las pruebas del incidente y oralmente el juez les dicte sentencia interlocutoria. El punto es que no se suspenderán las audiencias ya estando en esa situación. Esa es una de las condiciones de... ¿Sí? Aparte, Nunca ya estando en el juicio, se tendrá que resolver en qué momento. En la audiencia de juicio, dentro de la misma audiencia. Dentro de la misma audiencia del juicio. Si se requieren pruebas, entonces el juez va a tener que señalar una audiencia especial y diferir la audiencia de juicio únicamente por lo que toca el dictado de la sentencia, pero sí desahoga todas y cada una de las pruebas, porque como bien lo dices, no suspende. Pero todo incidente dentro de un procedimiento necesariamente tiene que estar resuelto antes de dictar sentencia definitiva. Si hay un incidente pendiente, el juez no puede dictar sentencia definitiva. ¿No? Todas son de previo pronunciamiento, necesariamente. Todo lo que hemos estado platicando a lo largo de la charla nos deja entrever que sí hay una celeridad en el proceso. Yo le diré a usted, ¿se siente cómodo en este sistema? ¿Cree que realmente estamos en lo adecuado? ¿Estamos en una buena línea? ¿Qué sugeriría que pudiéramos corregir? No son varias preguntas, ¿no? Pero para cerrar, que me dijera ahí, si usted tuviera que hacer una aportación, ya nos hizo varias, ¿no? Sobre todo para hacer nuestra demanda y algunas otras cosas que vigilar. Bien, yo me siento muy cómodo como juez oral. Es muy placentero. Me costaría trabajo llegar y regresar al procedimiento escrito, porque ya valorar una prueba conforme a papel me costaría mucho trabajo. Ya me acostumbré a valorarlo en forma directa en audiencia, es una gran satisfacción. Y por lo que toca a los tiempos, ¿no? En un procedimiento escrito, del cual yo estuve algunos años en el juzgado 40 civil de primera instancia de la Ciudad de México, un juicio, por ejemplo, de objeción de pago de cheques, donde tú dices, esa firma no es mía, del cheque, regrésame banco el dinero, pues nos tardamos aproximadamente un año en dictar sentencia, ¿no? En cambio, en el juicio oral mercantil, en un mes y medio estamos dictando sentencia definitiva. Entonces, los tiempos son tremendamente distintos, ¿no? El juicio más largo en materia de primera instancia escrito, pues, ¿qué quieres tú? ¿3 años? ¿4 años? ¿No? En oralidad el más largo son 6 meses, 7 meses. Entonces la diferencia es radical, es mucha la diferencia entre uno y otro. ¿Qué tenemos que trabajar en todos los juicios escritos y orales? La ejecución de las sentencias, ¿no? A veces la gente no tiene para pagar, buscan qué embargar y no hay bienes que embargar, y cuando los hay, el abogado tramposo trata de esconderlos, trata de ocultarlos. Tenemos que buscar fórmulas más eficientes de cómo controlar esa falta de pago, ¿no? Y si sí tienen para pagar y hay un embargo de un bien inmueble, por ejemplo, quitar tantas trabas en la ejecución de sentencia en tratándose de remate sobre bienes muebles o inmuebles. Es muy caro para la gente rematar un bien. Él quiere que le paguen, ya hay sentencia, ya le embargué el bien, ahora invierte 20, 30 mil, 50 mil pesos para rematar un bien, no se vale. Cuando no tiene recursos. Lo que quiere es recuperar ese dinero para seguirlo invirtiendo en su empresa o para pagar el adeudo que tiene porque de ahí se pagó prestó el dinero, etcétera. Sí, son muchos problemas. Me parece que es muy tardado, muy costoso la ejecución de las sentencias. Tenemos que eficientarlas. Esa es una tarea que tenemos todos los poderes judiciales y, creo yo, todos los congresos de los estados y a nivel federal también. Ok, resaltaríamos en todo lo que estuvimos platicando la rapidez, la transparencia que se tiene ahí. Queda pendiente ver esas situaciones de ejecución. Sabemos que el sistema es perfectible y se está trabajando en ello. Ustedes están en una constante capacitación y a su vez con sus sentencias pues son nosotros también nos servimos de eso para mejorar, eficientizar nuestro trabajo como abogados. Fue una espléndida charla, siempre quisiéramos seguir a más y estoy seguro que nos están haciendo favor de escucharnos, nuestra audiencia. Quisiera seguir escuchando al doctor, al juez, que su sapiencia y su experiencia aquí nos ha compartido en una hora que se fue como, la verdad se fue como agua, ¿no? El juez Yapol Pérez Amaya Jiménez, un gusto siempre que haya estado con nosotros, que haya aceptado la invitación, y yo quisiera que cerrara él aquí el programa. Si tiene algún aporte más o alguna situación que quisiera comentarnos, tenemos ahí un minuto, es todo suyo.
Pues principalmente agradecer, ¿no?, que existan estos medios de comunicación para platicar con la gente. Se vuelve uno un vicioso en cuanto a comunicarse con la gente, ya sea a través de la clase o a través de medios de comunicación. Uno quiere siempre explicar a la gente de que confíe en los jueces, que vaya a los tribunales si tiene un problema, no a pelear, no a discutir, sino que nosotros estamos con ellos para facilitarles un servicio, tratar de llegar a una negociación, evitar una sentencia. Mejor que vayan con la idea de que el juez los va a ayudar a negociar y que estamos trabajando precisamente para cambiar todo el sistema procesal y que confíen en los tribunales de los estados y también estimo en los tribunales federales. En esa confianza también tuve el placer de tener al juez Jean-Paul Pérez Amaya como mi profesor. Siempre en nuestras clases siempre nos inculcó esa transparencia, esa situación de honestidad, de dignificar lo que debemos de ser como abogados, y yo creo que ese es el llamamiento, ¿no?, de dignificar nuestra actuación como abogados. Y gracias por esta hora, fue espléndida. Esperemos que en otro momento, sé que siempre hay temas y usted los enriquece, ¿no?, también desde sus columnas y el foro jurídico, ¿no? Foro jurídico, hay varios artículos del profesor, lo pueden buscar también ahí en internet. También posteriormente subiremos aquí la entrevista de la radio, nos estaremos transmitiendo. Gracias siempre por estar con nosotros. El licenciado José Luis Jorge Chávez se despide de ustedes y fue un honor estar con el juez Jean-Paul Pérez Amaya en este programa.